Primera de Pedro 1, y vamos a estar terminando el capítulo 1 desde el verso 22 y vamos a adentrarnos 3 versos en el capítulo 2. Entonces, si estás ahí, Primera de Pedro 1, verso 22, vamos a leer el texto de esta mañana, de esta tarde, perdón, y vamos a estudiar lo que dice, ¿va? Dice así, verso 22, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Entonces, Pedro está ya de lleno, continuando en su enseñanza a los cristianos que están dispersos por el Imperio Romano. Y la semana pasada hablamos de este tema tan importante que era la santificación, que es parte de la vida del creyente, y decíamos que básicamente la santificación era este momento en la vida de una persona cuando nacía de nuevo, cuando ponía su fe en Jesús. En ese momento Dios lo separaba para él, lo santificaba para él mismo, ¿no? Pero que juntamente con eso comenzaba otra parte de la santificación, que era la transformación de nuestra vida, la transformación haciéndonos o moldeándonos conforme a la imagen de Jesucristo. Eso parte también ahí en el aspecto práctico de la vida cristiana. Entonces, por eso aquí en el verso 22, si te fijas, dices, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas. Habla de eso precisamente, de que ha ocurrido una purificación y que esta purificación ha sido el resultado de un nuevo nacimiento. Da la razón, el verso 23 da la razón de esta purificación y da la razón de todas las cosas. Todo lo que vamos a ver hoy, todo lo que Pedro nos enseña, tiene su punto de partida cuando dice en el verso 23, pues han nacido de nuevo. Esa es la razón que explica todo. Hemos nacido de nuevo, y como hemos nacido de nuevo, hay ciertas cosas que han ocurrido y ocurrirán en la vida del creyente. Este nuevo nacimiento, que dice ahí, pues han nacido de nuevo, es algo que es necesario que ocurra si tú y yo queremos básicamente disfrutar de la vida eterna. Jesús se lo puso muy claro a un hombre llamado Nicodemo, un religioso de los tiempos de Jesús, que estaba fascinado con Cristo y que quería saber realmente quién era Jesús. Y Jesús ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, enseguida le dice, mira Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Y Jesús enseguida ahí estableció qué es lo que debe de ocurrir para finalmente poder conocer a Dios. Necesitamos nacer de nuevo, un nacimiento espiritual. Es necesario que eso ocurra. ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento? Pedro, en la carta que hemos estado estudiando, ya lo mencionó en el capítulo 1. Este nuevo nacimiento es algo que Dios ha producido en nosotros. Es Dios quien nos hace nacer de nuevo. Es bajo la intervención de Dios, bajo la iniciativa de Dios. Verso 3 dice, nos ha hecho nacer de nuevo, dice Pedro en el capítulo 1. Dios nos da nueva vida. Dios nos da nuevos deseos, un nuevo corazón. Ahora, ¿cómo participamos nosotros en eso, no? Aunque Dios es el que nos da nueva vida y nos hace nacer de nuevo, nuestra responsabilidad es creer en Él, ¿no? La responsabilidad humana o la respuesta humana es responder en obediencia a lo que hemos escuchado. Dice el verso 9 de 1 Pedro 1, dice, obteniendo como resultado de su fe la salvación. El verso 22 que acabamos de leer dice que es una obediencia a la verdad. ¿Y qué es lo que Pedro está diciendo?
que claro, el nuevo nacimiento es algo que Dios produce en nosotros, pero es algo que ocurre cuando nosotros respondemos en obediencia, en fe, a lo que Dios nos está diciendo sobre Él mismo y sobre nosotros. Y básicamente funciona así, es un día, a lo mejor tú te recuerdas muy bien de ese día, que alguien te habló de Jesús la primera vez. Y a lo mejor esa primera vez no ocurrió nada en tu vida, como que lo tiraste así, lo guardaste. Una segunda vez, y no sé, quizás a las cuantas veces que te hablaron de Jesús, un día llegó y tú dijiste, ok, esto que me están diciendo, esto es importante. Y algo comenzó a ocurrir en tu corazón que empezaste a prestarle atención a lo que te estaban diciendo sobre necesitas a Jesús en tu vida, necesitas arrepentirte de tus pecados. Y ese momento cuando tú decidiste obedecer a la verdad que se te estaba predicando, eso es obedecer a la verdad. Cuando obedeciste a la verdad que te estaban diciendo sobre quién es Jesús y quién eras tú, y tú respondiste en fe, ese día tú naciste de nuevo, nacimos de nuevo. Entonces es algo que Dios hace, pero algo a lo cual nuestra responsabilidad es responder en obediencia, en fe, a lo que Él nos está diciendo. Por eso dice Pedro acá que es importante, y como resultado de esa obediencia a la verdad, la purificación de nuestras almas, la purificación de nuestra vida ocurrió y también sigue ocurriendo en esta transformación de todos los días. Fuimos declarados santos ante los ojos de Dios el día que creímos. Posicionalmente esa es una verdad, pero también a partir de ese día tú y yo empezamos un proceso de transformación de nuestra vida que va a tardar y va a llevarnos hasta el último día de nuestras vidas, donde Dios estará transformándonos para parecernos más a Jesús. Ahora, algo muy importante que necesitamos entender es que en este proceso de transformación, tú y yo ahora nacidos de nuevo, nuevas personas, con una nueva realidad espiritual, colaboramos con Dios en obediencia. Y eso es muy importante que lo entendamos. La santificación práctica, la transformación de nuestra vida en el día a día, se requiere que nosotros respondamos en obediencia a Dios, al Espíritu Santo. Es algo que Dios también está transformando, Él está haciendo la gran parte de esto, pero eso no quita y no significa que nosotros como cristianos no colaboramos con Él. ¿Cómo colaboramos con Dios? ¿Cómo colaboramos con el Espíritu Santo? Respondiendo en obediencia. Cuando el Espíritu Santo, cuando ya somos de Dios, el Espíritu Santo vive dentro de cada creyente y está trabajando nuestra vida para hacernos más parecidos a Jesús, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vamos a pecar o pecamos y caemos, o cuando hay ciertos hábitos en nuestra vida que ofenden a Dios, que no tienen nada que ver con esta nueva vida que Él nos ha dado, el Espíritu Santo nos va a incomodar, nos va a inquietar, porque precisamente está ahí para eso, para transformarnos y para decir, Edgar, eso ya no procede. Esa es la vida anterior, esta nueva vida, tienes que irte por este camino, tienes que hacer estas cosas. Y eso es lo que ocurre dentro del cristiano cuando el Espíritu Santo nos está convenciendo de algo, nos va a ayudar a hacerlo, pero nosotros tenemos que responder en obediencia. El Espíritu Santo va a poner todo lo que se necesita para responder en obediencia, pero Él nunca va a decidir por ti, ni por mí. Él no va a tomar la decisión por mí, yo debo de tomarla, yo debo de responder y obedecer a lo que Él me está mostrando. Y es por eso muchas veces que muchos cristianos se quedan como en una etapa de niños en la fe, porque creen que todo, absolutamente todo lo hace Dios y yo no tengo que hacer absolutamente nada. Y no es que yo me cambio a mí mismo, porque no nos podemos cambiar a nosotros mismos, necesitamos a Dios. Pero lo que necesitamos sí es obedecer a la guía del Espíritu de Dios. Obedecer cuando el Espíritu Santo pone el dedo sobre el renglón en algo que nos está mostrando que en nuestra vida se debe de ir. Y si nosotros respondemos y obedecemos, nos arrepentimos, lo traemos a las manos de Dios, Dios nos va a cambiar. Pero necesitamos colaborar en obediencia con Dios. Sin obediencia no va a haber transformación práctica en la vida de un cristiano. Santiago 4:8
lo puso así, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpian sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Ahí habla, obviamente, y esa carta está dirigida a creyentes, no está dirigida a gente que no conoce a Jesús. Y dice básicamente que lo que debemos de hacer es estar conscientes de que tenemos que acercarnos a Dios. Él se acercó ya a nosotros. Y si nosotros nos acercamos, Él se va a acercar más. Venimos a Él para enfrentar nuestro pecado, para solucionar el problema. Y también habla de que debemos de limpiar nuestras manos, debemos de purificar nuestro corazón. Entonces pone cierta responsabilidad de nuestro lado de venir a Dios para abordar el problema que hay en mi corazón. Cuando el Espíritu Santo ya me dice, eso en tu corazón está mal, Edgar, tienes que venir a Dios y ir a resolverlo. Vengo a Dios, respondo en obediencia, oro, le pido que Él me cambie, que me rindo a Él. Y la transformación ocurre. Pero si cuando el Espíritu Santo me está mostrando algo, yo me hago de oídos sordos y sigo nada más siempre así, ningún cambio va a ocurrir en nuestra vida. ¿Cómo vamos a limpiar nuestra vida? ¿Cómo en la vida práctica se va a ver una transformación? La palabra de Dios ocupa un rol muy importante. Es el Espíritu Santo y la palabra de Dios juntos actuando en la vida de una persona lo que lo va a transformar. Pero ¿cómo actuamos con la palabra de Dios? ¿Qué es lo que necesita ocurrir? Necesitamos obedecer. Mira lo que el salmista escribió en el Salmo 119:9. El Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede el joven, y no solamente el joven obviamente, pero dice aquí, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Dice, guardando tu palabra. La palabra guardar en la Biblia es súper importante, porque guardar no implica únicamente de este aspecto como de oír y creer, que es necesario, pero también es no solamente confiar en lo que Dios me está diciendo, sino también obedecer. Eso es guardar, es creer y obedecer. Cuando yo creo y obedezco lo que Dios me está mostrando, dónde me está guiando Dios, va a ocurrir una transformación. Mi camino, mi vida va a ser guardada. Entonces es muy importante entender este aspecto, que colaboramos con el Espíritu Santo obedeciendo a la convicción que Él produce en nuestra vida de cosas a las cuales debemos de arrepentirnos. En Juan 17:7, Jesús, orando por sus discípulos y orando por todos nosotros, dice, santifícalos en la verdad. Esta palabra, ponlos aparte, transfórmalos. ¿Qué es lo que nos va a apartar? ¿Qué es lo que nos va a transformar? La palabra de Dios. Dice, tu palabra es la verdad. Vivimos en un mundo y en un tiempo donde todos tienen su verdad. Y eso ya de por sí es una contradicción. No hay muchas verdades, hay una sola verdad. Entonces, cuando venimos a Dios y nos topamos con la Biblia, nos topamos con el libro que Él nos dejó, donde Él nos da la verdad. Y Dios no va a cambiar su verdad. Es la verdad. No es una verdad. Jesús dijo que Él era la verdad, el camino y la verdad. No que Él tenía la verdad, sino que Él es la verdad. Entonces, cuando yo me arrepiento, yo reconozco que lo que yo creía que era mi verdad y lo que yo pensaba que era verdad, era una mentira, estaba equivocado. Y me someto a su verdad, me someto a lo que Él me dice, porque Él es Dios y yo no lo soy. Y acepto lo que Él me dice que es bueno para mí y que finalmente me va a cambiar. Y es su palabra la que está transformándonos y limpiándonos y haciéndonos más como Cristo. Aquí, volviendo a Pedro, dice algo muy interesante sobre la palabra de Dios. Dice, pues no han nacido, dice el verso 23 de nuevo, de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo Dios nos trajo a la vida? ¿Cómo Dios nos dio vida espiritual? ¿Cómo Dios nos dio un nuevo nacimiento? Porque un día, lo que yo decía hace un rato, cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, escuchamos lo que alguien nos dijo y creímos, y Dios usó su verdad, su palabra para darnos vida, una nueva vida, una vida espiritual. Y obedecimos.
¿Y por qué la palabra tuvo ese efecto? Porque aquí nos dice las cualidades que tenía la palabra. Es incorruptible. Está viva, dice, es algo vivo que produce vida también y que permanece para siempre. Todas las filosofías del hombre, todo el humanismo, todas las cosas temporales, todo eso va a pasar. Incluso este mundo va a pasar, este planeta va a pasar, lo vimos claramente en Apocalipsis. Pero cuando todo este mundo haya pasado y Dios haya hecho cielo nuevo y tierra nueva, su palabra seguirá existiendo. Seguirá siendo eterna y poderosa y viva. Y eso es lo que nos cambia. No es humanismo, no es filosofías de hombres. No es tener mejores y más leyes. Las leyes no cambian el corazón del hombre. Su palabra sí. Su palabra llega donde las leyes del hombre no alcanzan a llegar. Entonces, por eso dice que esta simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, es la que produjo vida en nosotros. Yo nací de simiente corruptible en 1975. Y no es porque mi mamá hizo cosas indebidas. Yo nací en un matrimonio, en una familia decente. Pero cuando dice corruptible, está hablando eso, de nuestro nacimiento humano. Y nacimos pecadores. Eso es muy importante que lo entendamos. Nacimos de una simiente corrupta. O sea, tenemos el ADN de Adán, por eso hacemos lo que hacemos. No es que a medida que un niño crece, se transforma en un pecador. Es un pecador desde que nace. Porque esa es su naturaleza, esa es nuestra condición caída de nacimiento. Pero necesita haber un nuevo nacimiento, de una simiente que es incorruptible. Y para mí eso ocurrió 8 años después de que nací de una simiente corrupta. Yo me acuerdo muy bien, cuando yo tenía como 8 años, en la iglesia a la que yo iba de niño, un pastor habló sobre la necesidad de Jesucristo y que todos estábamos separados de Dios y que merecía el infierno, pero que Dios había provisto en su Hijo Jesucristo la salvación. Y si simplemente yo ponía mi fe en Él y me arrepentía de mis pecados, Dios me iba a perdonar y me iba a dar una nueva vida. Y de 8 años yo puse mi fe en Jesús. Y me acuerdo de ese día muy claro y muy vívido, lo que yo hice, lo que dije y lo que oí de este hombre de la Biblia. Y todos necesitamos un nacimiento así. A la edad que sea, pero necesitas nacer de nuevo si quieres entrar al reino de Dios. Tus buenas costumbres, la buena educación que te puedan haber dado tus padres, a lo mejor te ha servido para no meterte en problemas, pero no te servirá para entrar al cielo. Necesitas nacer de nuevo. Y para eso está Jesús. Él puede hacerlo si tú pones tu fe y tu confianza en Él. Hay poder en su palabra, hay vida, es eterna. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ok, este nuevo nacimiento, esta nueva vida, ¿para qué es? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Para qué me salvó? ¿No? Para muchas cosas. Pero aquí Pedro nos da 3 cosas para las cuales Dios nos salvó. O pudiésemos decirlo es, este nuevo nacimiento, ¿qué va a producir en nuestra vida? La pregunta es, ¿cómo poder saber si de verdad he nacido de nuevo? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Cómo poder estar seguro de que efectivamente mi fe es genuina, mi fe es verdadera? Yo sé, no es perfecta, pero hay vida, he nacido de nuevo. ¿Cómo puedo saber? Bueno, Pedro nos da 3 maneras de poder saberlo, porque habla de este nuevo nacimiento, y este nuevo nacimiento es para algo específico. Lo primero, ¿qué produce un nuevo nacimiento? Un nuevo nacimiento produce amor por tus hermanos en la fe. Voy a subir tantito ahí, fíjate el verso 22. Dice, otra vez, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para, ¿te das cuenta? Hemos sido transformados, estamos siendo purificados para algo. ¿Para qué? La primera cosa, para un amor sincero de hermanos. La primera evidencia, o una evidencia de que has nacido de nuevo, es que tienes comunión con tus hermanos en la fe. No está hablando de hermanos de familia, ¿ok? Está hablando de la iglesia de Cristo. Entonces, amor hacia tus hermanos es una evidencia de que has nacido de nuevo. ¿Ok? Y el principio es bien sencillo, bien claro, pero bien profundo. Es
Comunión con Dios se va a reflejar en comunión con tus hermanos. ¿Ok? Comunión con Dios es comunión con tus hermanos. Si tú naciste de nuevo y tienes comunión con Dios, lo natural y lo que le sigue es comunión con tus hermanos. Si tú no tienes comunión con tus hermanos, la Biblia me da todo el derecho a cuestionar tu comunión con Dios. La mía. Yo no puedo tener comunión con Dios y no tener comunión con mis hermanos. Eso es imposible. Es una evidencia del nuevo nacimiento. Yo sé, aquí está diciendo que debemos de amarnos, o sea, tenemos que perseverar, mantenernos, profundizar el amor, tener un amor más puro, sí. Pero la evidencia de que hemos nacido de nuevo es que Dios ha depositado su amor en nuestra vida para que también nos amemos unos a otros como hermanos en la fe. Hay un versículo que a mí, cada vez que una persona me dice, yo me congrego solo en mi casa, yo no necesito de la iglesia, yo tengo mi comunión con Dios. ¿Has oído personas así? Muchas. A lo mejor tú eras uno así o eres uno así. Primera de Juan 1:3, Juan nos da jaque mate enseguida a esa teología falsa. Dice, lo que hemos visto, dice Juan, y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Ok? Dice, nosotros le estamos diciendo todas estas cosas del Evangelio porque es la manera en que ustedes van a tener comunión con nosotros y nosotros con ustedes. Y dice, en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, toda la verdad y todo lo que tiene que ver con comunión con el Padre y con Jesucristo significa y nos lleva a tener comunión unos con otros. Yo no puedo decir que amo a Dios a quien no he visto y no amar a mi hermano que sí veo. Soy un mentiroso, dice la Biblia. Entonces, invariablemente, si de verdad mi comunión con Dios es genuina y es real, tarde que temprano te va a llevar a tener comunión con tus hermanos en la fe. No puedes vivir un cristianismo de llanero solitario en tu casa. Necesitas del roce con otros, necesitas de la comunión, del amor, necesitas amar a otros, necesitas ser amado por otros. Una de las cosas que en esta pandemia pegó muchísimo fue mucha gente con ansiedad, con depresión. ¿Por qué? Porque nos quisieron aislar los unos de los otros. Y realmente todo este rollo de distancia, no fue mal. Porque no fuimos creados para estar distanciados. La iglesia es los que Dios llamó para estar juntos. Entonces, necesitamos amarnos, necesitamos ser amados, pero necesitamos amarnos en contextos, sobre todo cuando las cosas están difíciles. Acuérdate, Pedro le está escribiendo a estos cristianos que están comenzando a ser perseguidos, ¿ok? Que a lo mejor el ir a la iglesia significa que te va a agarrar los soldados romanos y te van a meter al bote y te van a llevar al Coliseo romano por simplemente decir que crees en Jesús de Nazaret. Entonces, cuando a veces vienen las dificultades, los conflictos, las pruebas, uno dice, voy a tomarme una pausa, voy a tratar de esto que se calme, y cuando se calmen las cosas, voy a retomar lo que Dios quiere que haga. Y Dios no ha puesto la pausa a su mandamiento de amarnos como hermanos. ¿Y cómo vamos a amarnos si no estamos juntos? ¿Cuál es el punto de amarnos como hermanos si no nos podemos ver? Y si no separamos tiempo para estar con la familia. No hay amor que va a crecer así. Entonces, a partir de mañana estamos en semáforo verde. Yo sé que a muchos ya es el semáforo, a mí no me interesa lo más mínimo. Pero a algunos todavía sí. Y ahí está el verde y no va a estar más verde que ese. Entonces, si no has venido, ven. Estamos esperando. Queremos amarte y queremos que tú nos ames a nosotros también. Es mejor estar con la familia que estar solos. Ahora, ¿cómo es este amor? Dice que es un amor sincero.
lo describe, da cualidades de este amor. Y este amor sincero, esa palabra sincero, es una palabra que en el original tiene que ver con la palabra hipócrita. Y lo que está diciendo básicamente Pedro es que es un amor sin hipocresía. Que no es un amor hipócrita. O sea, un hipócrita es un actor, básicamente, que interpreta un rol y que aparenta algo que no es, no está jugando un rol. Y dice que el amor entre hermanos es así, no es hipócrita, no aparenta cosas. Si tienes hermanos, tú sabes generalmente y conoces muy bien a tu hermano. Cuando anda con una cara o algo, tú dices, algo tiene. Porque te has pasado la vida con él o con ella y sabes muy bien reconocer lo que tiene. Y a pesar de que a lo mejor anda de mal humor, anda tirando los platos, sigue siendo tu hermano, ¿verdad? Y tú sabes que a pesar de que tengas un mal día, tu hermano te va a seguir amando y va a seguir siendo tu hermano toda la vida. No estás diciendo así como que voy a fingir porque no voy a hacer cosas que mi hermano crea que no somos hermanos, porque mira cómo me estoy comportando. Entonces, en la iglesia es lo mismo, familia. Venimos aquí, somos una familia y no venimos a aparentar. Este lugar no es para aparentar que somos santos, es para conocer más a Jesús. Y nos soportamos y nos amaremos y estaremos juntos hasta el final porque no te vas a zafar de mí ni tú, de nadie. Estamos juntos en esto. Tú no eliges tu familia, tú eliges tus amigos, pero no tus hermanos. Entonces, sin hipocresía, esto es lo que hay. Tengo malos días, tienes malos días, ok, vamos a amarnos a pesar de eso. Dice que es un amor fraternal y esa es la palabra Filadelfia. Filadelfia quiere decir fraternal, amor fraternal. O sea, somos una familia, nos amamos como hermanos, con el afecto, el amor que hay entre hermanos. ¿Cómo es ese amor fraternal? Romanos 12:10 nos da una buena idea. Dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. ¿Y cómo es ese amor fraternal? Dice, con honra, dándose preferencia unos a otros. O sea, el amor fraternal es tú vas a honrar a tu hermano. Hónralo. Prefiérelo a él. Dale la preferencia a él. No tiene nada que ver con egoísmo, tiene que ver con darle la preferencia al otro, con honrarlo. ¿Te imaginas nos amásemos así más días? Por eso la Biblia, Jesús dijo que el mundo va a saber que somos hijos de Dios de la manera en cómo nos amamos entre nosotros. Si quizás el mundo no está interesado en lo que tenemos que decir, es que a lo mejor nos falta un poco de amor entre nosotros. O al menos demostrarlo. También dice que este amor es entrañable, con un corazón puro. Y la palabra que usa Pedro ahí, amor entrañable, es ágape, ya no es amor Filadelfia, no es un amor fraternal, sino que lo lleva a otro nivel, el amor superior, el amor ágape, el amor con que Jesús nos amó. Es un amor que se sacrifica, es un amor que no espera nada a cambio, es un amor que se entrega completamente y lo une con esta palabra entrañable, que quiere decir intencional, ferviente y constante. Así debe ser el amor entre nosotros como hermanos. Debe ser intencional, debe ser ferviente y constante. No tiene nada que ver este amor con un sentimiento y con una emoción. Así ama el mundo. Pero el amor cristiano, el amor de Dios, es un amor que es intencional, que tiene que ver con una decisión, no con una emoción. ¿Y de dónde sale esa decisión? ¿De dónde sale esa convicción? Del amor que hemos recibido de Dios. Pablo dice en Romanos que su Espíritu Santo ha derramado sobre nosotros el amor de Dios. Entonces no puede decir, yo estoy esperando que Dios me dé amor para amar. No, ya lo tienes. Nada más que fluya. Que fluya a tu hermano. Da amor sin esperar nada a cambio. Sé intencional, ferviente. Sé constante. Entonces, en tiempos difíciles necesitas amar a tu hermano y necesitas ser amado. No pongas una pausa porque Dios no pone una pausa a pesar de la pandemia.
La segunda evidencia de que hemos nacido de nuevo la encontramos en el capítulo 2, verso 1. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. ¿por tanto qué? Por lo anterior. Hemos nacido de nuevo. Su palabra está produciendo algo en nuestra vida. ¿Cómo respondemos? Con un arrepentimiento constante. Una evidencia de que has nacido de nuevo es que hay un arrepentimiento constante en nuestra vida. Cuando nos hemos dado cuenta de que Dios nos ama, le amamos de vuelta. ¿Ok? Amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice la Biblia. Pero también algo que ocurre en un cristiano es que a medida que ama a Dios, también empieza a aborrecer el pecado en su vida. Empieza a odiar el pecado en su propia vida. Yo sé que hay mucha gente y muy fácil, nosotros también, empezamos a odiar el pecado en la vida de otros. Pero necesitamos odiar el pecado que hay en nuestra vida. Aborrecer lo malo en nosotros. No somos policías viendo lo que los demás están haciendo mal. Debemos de examinar primeramente nuestra propia vida. Y cuando el Espíritu Santo nos convence de algo, debemos de en ese momento arrepentirnos. Cambiar. Eso es arrepentimiento. Un giro de 180 grados. Y pedirle a Dios que nos dé la gracia para no retornar a eso que Él nos ha mostrado que está mal y que causa una deshonra a Él y nos daña, nos perjudica. Entonces, aquí da una lista de estas 5 cosas, que son, creo que 5 cosas, que básicamente van a dañar el amor fraternal. ¿Por qué Pedro menciona estas cosas? Porque pueden ser algo que él observó en el primer siglo, los cristianos, como una práctica que ellos habían traído a lo mejor de su vieja manera de vivir, y dice, ok, tenemos una nueva vida, ya no estamos obligados a hacer estas 5 cosas, desprendámonos de eso. La palabra malicia quiere decir como perversidad o maldad en general. No puedes actuar así con tu hermano, no puedes hacerle mal a tu hermano. ¿Has nacido o no? No tienes que hacerlo. Habla también de engaño, tenemos que desprendernos de todo engaño. Y esa palabra engaño es una palabra que en los tiempos de Pedro se ocupaba para hablar de un anzuelo. Cuando tú atrapas a un pez con un anzuelo, es la palabra que dice aquí engaño. Pobre pez, ¿no? Dice, ahí tengo comida. Y va a morder y ¡zas! Lo atrapaste. Esa es la palabra engaño. Y no podemos hacer eso entre nosotros. Como que hacer algo y dar la apariencia de algo para atrapar a un hermano en algo. No podemos actuar así. O sea, no puede haber deshonestidad entre nosotros. No puede haber deshonestidad. Y eso creo que tiene que ver con lo que sí, hipocresía. No podemos fingir. No aparentemos ser algo diferente. No engañemos dando una cara de algo que no somos. Desprendámonos de eso. De la envidia. Envidia básicamente es descontento con las cosas que te lleva básicamente a tener como resentimiento. Porque tú no tienes algo y como que andas resentido por lo que no tienes y lo que tienen los demás. Deja la envidia a un lado. Eso va a dañar el amor fraternal, va a estorbar en tu corazón para que la palabra de Dios haga más efecto. Y generalmente la envidia desencadena también en difamación, es una calumnia. O sea, inventas cosas de las personas. A lo mejor estás aquí en la iglesia, saludas y todo, hermano, te quiero mucho, pero después por WhatsApp estás diciendo cosas que no corresponden sobre X persona. No seamos así, no tenemos que ser así. Tenemos que deshacernos de esos malos hábitos que teníamos antes, pero que ahora hemos nacido de nuevo. Por eso el nuevo nacimiento es la piedra angular aquí. Si has nacido de nuevo, toma la decisión de desprenderte de estas cosas. Mira lo que Pablo dice en Colosenses 3, 8 al 10. Colosenses 3, 8 al 10 dice, pero ahora desechen, la misma palabra que usa Pedro, desechen también todo esto. ¿De qué tenemos que deshacernos de nuestra vida? ¿Qué podemos hacer ahora que tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo en esta nueva vida? Dice ira, ¿ok? Enojo,
malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Chécate esa. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Entonces, todas estas malas prácticas que teníamos antes de conocer a Cristo, tenemos que deshacernos de eso. Es como quitarte la ropa vieja e inmunda y ponerte la ropa limpia, nueva, de la nueva vida que Dios te da, los nuevos hábitos que ahora tienes y que vas cultivando a medida que vas respondiendo en obediencia. Entonces, eso habla de una responsabilidad de nuestra parte. Sí, posicionalmente ya somos santos para Dios, hemos sido apartados para Él. Pero en este proceso de quitarnos y vestirnos, colaboramos con Dios en obediencia. Por eso, cuando el Espíritu Santo te muestra algo en tu vida, ese es el momento para arrepentirse, ahí. No lo dejes pasar para el día de mañana, para el próximo mes. A lo mejor ahora el Espíritu Santo te está mostrando algo en tu vida. Pero si tú estás pensando, tengo que cocinar en 1 hora, es lo que Jesús dijo, que vienen los pájaros y te están robando el alimento que Dios te está dando. ¿Estás pensando en que tienes que pagar esto saliendo de acá y se te va a ir el avión si no sales temprano? Ahora es el momento de pensar y meditar el resto de este día sobre estas cosas. Ahora, la tercera y última cosa es una evidencia del nuevo nacimiento. Ocurre o nos da hambre por la palabra, ¿ok? Hambre por la palabra. El verso 2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Hambre por la palabra. Un bebé, un recién nacido, tiene un intenso deseo de tomar leche. Yo me recuerdo de mi propio hijo que estuvo tomando leche con mamá y a los 6 meses Lili se enfermó muy, muy fuerte y tuvo que tomar un medicamento que era dañino para Matías. Y de un día para otro, Mati dejó de tomar leche de mamá. Yo me acuerdo de sus gritos, desesperado buscando a mamá. Lili tenía que esconderse y taparse porque Mati andaba. Yo tenía que levantarme y darle su biberón y me lo escupía porque quería estar con mamá. Yo vi su deseo intenso de querer tomar leche. Y es natural en cualquier recién nacido. Es una evidencia de que está vivo. Una evidencia de que tú estás vivo espiritualmente es que tienes una hambre profunda por la palabra de Dios. Es una buena evidencia para saber si has nacido o no. Entonces dice aquí Pedro que debemos de tener ese deseo. Y no está diciendo que nos quedamos como recién nacidos toda la vida. No es eso lo que él está diciendo. Él nos está diciendo que como un recién nacido tiene hambre por la leche, así nosotros debemos de tener hambre por la palabra de Dios. No es como inmaduros para toda la vida. No es eso. ¿Por qué necesitamos desear esto? Porque la palabra de Dios es el alimento que necesitas. Un bebé necesita leche de su mamá. Tú necesitas la palabra de Dios, yo lo necesito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene todos los nutrientes que tú necesitas. Tú no necesitas más humanismo, no necesitas más filosofía de este mundo. Debemos de desintoxicarnos de esas cosas. Hemos llenado nuestra vida, hemos llenado nuestra mente y nuestro corazón con un montón de sustitutos de este mundo. Lo que tú y yo necesitamos es ser desintoxicados de la filosofía de este mundo con la palabra de Dios. Y muchas veces la falta de apetito es porque hay un problema. O sea, una persona que no quiere comer es porque está enferma. Una persona que no quiere alimentarse de la palabra de Dios no es normal, no es sano. Hay un llamado a atención. ¿Y qué es lo que puede estar ocurriendo? Nuestro corazón, a lo mejor lo hemos llenado con cosas que no son buenas.
O sea, está bien de repente comerse unas papitas fritas, unos chetos, pero eso no puede ser la dieta de tu vida. Te vas a morir. Te va a dar un ataque al corazón. Y muchos cristianos han estado así, con un montón de azúcar espiritual. Tienen todos los rombitos de la felicidad. Exceso de sodio, exceso de azúcar. Entonces quieres todo lo que es sabroso y todo, y no quieres comer verduras, no quieres comer caldito. Las cosas que de verdad te van a alimentar. Y así a lo mejor ha estado tu vida consumiendo aquí y allá de este motivador, de acá, del otro, y tienes un desorden alimentario espiritual en tu vida. Porque hemos puesto esto a un lado. Entonces necesitamos la palabra de Dios. Tú no vas a crecer, yo no voy a crecer sin este libro. Así de sencillo. Dice, para que crezcáis para salvación. Ahora, la falta de apetito, como yo decía, muchas veces es porque hay cosas en nuestro corazón que están estorbando. Mira lo que Pablo dice en 1 Corintios 3, verso 1 al 3. Ya estamos concluyendo. Dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. No como cuates, ¿ok? Como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Dice, en verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos, ¿ok? ¿Cómo sabes que no estás creciendo? ¿Ok? ¿Cómo sabes que no estás madurando? ¿Cuáles son las evidencias de que no te estás alimentando y que sigues con la lechita, con el Gerber? Aquí están las evidencias. Dice, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes. Ahí está. Enseguida, si mi vida está marcada por celos, contiendas, con pleitos, es que no te estás alimentando bien. Es una evidencia. Entonces dice Pablo, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Entonces, ok, si quiero vivir diferente, si quieres mejorar tu salud, la nutrióloga te va a decir, tienes que cambiar lo que comes. Lo mismo es con esto. ¿Quieres cosechar algo diferente en tu vida? Tienes que comenzar a sembrar algo diferente. Siembra vida, esto, en tu corazón, en tu mente. Y tu vida va a cambiar. Créeme. Hebreos 5, 11 al 14, el último texto de esta tarde. Te lo voy a leer de la NTV, la Nueva Traducción Viviente, porque creo que nos va a ayudar a entender mejor la idea de lo que dice Hebreos. Hebreos 5, 11 al 14. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, dice. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Me encanta la franqueza de la Biblia. Dios es así. Eres un torpe espiritual. ¿Okay? Dice, y tal parece que no escuchan. Entonces puedes oír, pero no prestar atención a lo que Dios te está diciendo. Verso 12. Hace tanto que son creyentes. ¿Hace cuántos años eres un cristiano? No me digas los años. ¿Ok? Esto va para todos nosotros aquí. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido, que sigue siendo la misma palabra, ¿ok? El alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Aquí Hebreo nos da la razón del problema. Nos dice dónde debe de ocurrir el cambio en nuestra vida para pasar de niños a maduros en la fe. ¿Y sabes cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Necesitamos, como dice aquí en el verso 14, los que a fuerza de práctica están capacitados para discernir. Si tú y yo nunca
ponemos en práctica lo que Dios nos dice y nos pide, toda la vida voy a ser un niño de kinder espiritualmente. La única forma en que transformación verdadera y genuina va a ocurrir en nuestra vida como cristianos es si yo pongo en práctica lo que Dios me está enseñando. La madurez no viene con almacenar información. No, la madurez viene cuando todo lo que he almacenado de información lo llevo a la práctica y mi carácter es cambiado. Entonces, la responsabilidad del que se pare aquí adelante es enseñar la palabra de Dios, ¿ok? Pero la responsabilidad del que escucha, en este caso ustedes, o yo cuando recibo, es oír, creer y obedecer. Porque si no obedezco, nunca mi vida va a cambiar. La transformación de Dios ocurre con confianza y obediencia. Cuando apunta de práctica, fuerza de práctica. ¿Te vas a equivocar muchas veces en tratar de tomar decisiones? Sí, pero hay gracia, ¿ok? Pero necesitas aprender a tomar decisiones basado no en cómo te sientes, no en tus emociones, sino en la palabra de Dios que es viva, eterna. Esto es lo que necesitamos, llenar nuestra mente y que nuestros pies sigan. Solo así vamos a poder ser cambiados. Entonces, es bastante responsabilidad, pero se puede hacer. Dios nos dio todo lo que necesitamos. Nos dio su palabra y nos dio a su Espíritu Santo. Entonces, no tenemos ninguna excusa para no madurar y no crecer. Entonces, creo que es un buen día para hacer un inventario de nuestra vida. ¿Cómo saber realmente si has nacido de nuevo? ¿Amas a tus hermanos? ¿Eres parte activa de una iglesia local? ¿Estás así como acá tienes un deseo por la palabra de Dios? ¿Estás en tu vida respondiendo en arrepentimiento a la convicción que el Espíritu Santo trae a tu vida de las cosas que necesitan irse? Vas por buen camino. Si no tienes nada de esto, probablemente necesitas nacer de nuevo. No es venir a Calvary Chapel, no se trata de una iglesia. O sea, cuando estés delante de Dios, no vas a decirle, Dios, déjame entrar porque yo fui a Calvary Chapel. ¿Qué es eso? Va a decir. Necesitas nacer de nuevo. Si no lo has hecho, lo puedes hacer hoy. Lo único que Dios nos manda es a que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Necesitas un Salvador. Necesitas arrepentirte de tus pecados, girar 180 grados, venir a Jesús. Pídele que te perdone, pídele que te salve. Pídele que te dé un nuevo corazón como Él prometió. Pídele que este nuevo nacimiento sea una realidad en tu vida. Muchas dudas, muchas preguntas, claro que sí, pero para eso viene después. Solo lo único que necesitas ahora es saber dónde estás ahora. ¿Has nacido de nuevo o no?